Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario web del día de hoy, El poder de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria, en el que estaremos debatiendo en torno al tema del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición 2019. Estamos muy contentas de tener muchísimas personas registradas y participando el día de hoy. Tenemos un excelente panel de compañeras y también esperamos tener un debate muy rico con todas y todos ustedes. Como les comentaba anteriormente, este seminario está siendo grabado y estará disponible próximamente en el canal de YouTube de FIAN Internacional. Nos alegra tener este seminario el día de hoy, que es el último de la serie sobre el observatorio en particular. Tuvimos un seminario en portugués el día lunes, uno en inglés el día martes y hoy con todas y todos ustedes en español. Así que otra vez bienvenidas y muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Morena. Disculpas. Mi nombre es Alejandra Morena, soy la editora del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición en FIAN Internacional. También soy la coordinadora del trabajo en Centroamérica y parte del grupo de trabajo sobre derechos de las mujeres en FIAN Internacional y también de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. Solo comentar que escucho a mis compañeras, creo que hay alguien que tiene encendido el micrófono. Un segundito, voy a apagarlo. Ahí está, para que no haya ruido de fondo. Vale, como decía, trabajo en FIAN Internacional y estaré solamente haciendo una pequeña introducción. En unos momentos voy a presentar a nuestra moderadora del día de hoy, Andrea Nuila. Solamente quería compartir una información a modo de introducción sobre esta publicación de la que estaremos hablando el día de hoy, el Observatorio del Derecho a la Alimentación, que es la publicación principal de la Red Mundial, también llamada por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición, que tiene actualmente alrededor de 50 organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo. Por tanto, como pueden ver, esta publicación, que no les he mostrado, pero que sabemos que algunas de ustedes ya han tenido en sus manos o que han podido ver en versión digital desde la semana pasada. Hay muchísima gente detrás de esto, es un esfuerzo colectivo muy grande y, como decía, 50 organizaciones y un montón de personas, ¿no? Esta publicación existe desde el año 2008 y estamos entonces muy contentas también de tener finalmente una edición dedicada específicamente a este tema del papel de las mujeres en el sistema alimentario. Era hora de tener esta importante edición y esperamos que también les interese tanto la publicación como el debate del día de hoy. El observatorio lo vemos como una expresión de un proceso colectivo de reflexión que tiene también el objetivo de contribuir, de intentar contribuir a nuestros esfuerzos para cambiar y transformar el sistema alimentario de una manera que sea más justo y para que el derecho a la alimentación de todas las personas pueda ser realizado. O sea, es una publicación que no es puramente teórica o académica, sino que está intentando contribuir de ciertas maneras a esta transformación tan necesaria, ¿no? Lo que hace es buscar conectar diferentes grupos. En primer plano están las personas más afectadas por la opresión, la explotación, el hambre y la malnutrición, que son parte del sistema alimentario, y se busca establecer un diálogo entre ellos, entre estas personas, como titulares de derechos y también como parte de movimientos políticos organizados, y conectarlos también con otros grupos, incluyendo personas que son investigadoras, académicas, expertas en derechos humanos y responsables políticos, ¿no? Entonces se intenta crear puentes entre diferentes grupos. El objetivo finalmente de este diálogo es monitorear violaciones del derecho a la alimentación, profundizar nuestro análisis colectivo sobre los desafíos en torno al derecho a la alimentación a los que nos enfrentamos de aquí a 10 años y también mirando de manera más amplia los espacios de gobernanza de derechos humanos en todos los niveles, ¿no? Y finalmente, desarrollar nuevas respuestas y formas de resistencia, ¿no?, a estos desafíos a los que nos enfrentamos.
Y finalmente lo vemos y concebimos el observatorio como una herramienta de co-construcción de conocimiento alternativa y crítica que parte de la experiencia de las luchas de las personas según las están viviendo, ¿no? Entonces, lo dejaré ahí, la pequeña introducción. Andrea y Paola nos estarán contando un poquito más de la edición de 2019. Simplemente quería resaltar que, en línea con lo que decía, de que esto es un esfuerzo colectivo, en la edición de 2019 solamente tenemos a más de 30 personas que contribuyeron como autoras, como revisoras o que fueron entrevistadas. Entre ellas se encuentran las compañeras que están participando el día de hoy. Tanto Vanessa Sosa como Zaida Tábora han sido parte de la elaboración de uno de los artículos, e Isabel Álvarez también ha contribuido como revisora del artículo sobre agroecología, ¿no? Entonces, nos alegra mucho tenerlas el día de hoy para que compartan sus conocimientos y experiencias y perspectivas. Pues bueno, sin más, voy a pasar a presentar a nuestra compañera Andrea Nuila, que es quien estará moderando el debate del día de hoy y que es la coordinadora sobre los derechos de las mujeres y el género en FIENA Internacional. Andrea es abogada, originalmente de Honduras, y sus áreas de trabajo incluyen, entre otras cosas, el tema de la justiciabilidad del derecho a la alimentación, los derechos del campesinado y la situación de personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra a Andrea. Vamos a encender tu cámara, Andrea, y tu micrófono. A ver. Hola, Andrea. A ver, un segundito. No se escucha todavía. ¿Ahora? ¿Hola? Sí. Perfecto. Buenos Adelante. días, buenos días a todas y todos. Gracias, Alejandra. Bueno, un poco solo para contextualizar, no tenemos mucho tiempo y creo que lo más importante es tener la discusión. Es quizá hablar, bueno, 3 puntos claves. Uno es el contexto en el que pensamos este número del observatorio. Segundo, cuáles son los mensajes principales de este número. Y tercero, cuáles son las historias que se comparten, que tendremos la oportunidad de escuchar un poco más a profundidad dos de ellas. En primer lugar, nosotras como parte del grupo de trabajo sobre género y derechos de las mujeres, pero también como parte del trabajo que hemos hecho con movimientos sociales como FIAN, hemos documentado, claro, a partir de todos los informes oficiales, como por ejemplo el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que el hambre va en aumento, que estamos ahora hablando de 820 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por el hambre y la malnutrición, pero también cómo las mujeres han sido o sufren los efectos de las políticas sociales y económicas regresivas de una forma particular en el tema del derecho a la alimentación y la nutrición, así como en otros temas. En particular, las mujeres de color, las mujeres migrantes, las refugiadas y otras mujeres no blancas que no pertenecen a la clase media. También algo que es bastante visible en nuestra región. A partir de eso, nuestra inquietud era no solo profundizar en cuáles eran los efectos que sufrían las mujeres, sino que también entender cuáles son los diferentes roles que las mujeres estaban jugando a lo largo del sistema alimentario y a lo largo de la lucha por el derecho a la alimentación. Y ahí paso a la segunda parte, que se trata sobre los mensajes centrales. Y si ustedes tienen la oportunidad de entrar al observatorio y entrar al suplemento popular del que Alejandra quizá no tuvo mucho tiempo para poder abordar, porque es también un elemento práctico resumido del observatorio, verán que hemos dividido un poco el contenido en 3 mensajes claves. Una es la importancia de revelar las violencias que sufren las mujeres a lo largo del sistema alimentario, en este contexto de autoritarismo, en este contexto de políticas neoliberales y de fascismo. 2,
es revelar también cuáles son los cuestionamientos internos que están sucediendo dentro del movimiento por la soberanía alimentaria, del movimiento campesino, del movimiento agrario, que ha sido tradicionalmente espacios dominados por hombres, aunque las mujeres siempre han sido muy activas en la lucha. Y tres, cuáles son las formas en las que las mujeres se están organizando y están llevando propuestas a la mesa sobre sistemas alimentarios alternativos. Entonces, eso me lleva a la tercera parte, que es el índice o digamos las historias que presenta este observatorio. Y vamos a tener, como estaba diciendo ahora, y Alejandra, muchas gracias por poner ahí el índice. Tenemos esta vez la oportunidad de escuchar a fondo historias sobre migración vinculadas al derecho a la alimentación, y a Isa Álvarez hablando sobre agroecología, pero también tuvimos la oportunidad de documentar y entrar a la discusión sobre el autoritarismo y la resistencia en esta ola de gobiernos de derecha y el derecho a la alimentación. Y ustedes pueden ver el número 2, donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre la realidad en Brasil, en las Filipinas y en el norte de Siria, en Rojava, que en estos momentos está también bajo ataque. Y también hablamos un poco sobre las experiencias de las mujeres, de las compañeras negras en Inglaterra, y cómo batallan también porque la institucionalidad las reconozca y puedan simplemente acceder a la información que las afecta. Tuvimos también un artículo de Paula Goya, que es miembro de la Vía Campesina y que compartió su análisis, su perspectiva y además su experiencia dentro de un movimiento de soberanía alimentaria como una persona que se considera no heteronormativa. Y finalmente los dos últimos artículos que vamos a discutir hoy. Entonces, bueno, solo para seguir la discusión y un poco ponerlo más en contexto, quizá las reflexiones más pertinentes que esto puede levantar. Voy a presentar a Paula Romero Niño, que es responsable del área de la alimentación en FIA en Colombia, una investigadora, investiga sobre las éticas del cuidado, del derecho a la alimentación, y ha sido realmente una persona con un largo recorrido que ha aportado mucho a la profundización del pensamiento de FIAN con respecto a género y derechos de las mujeres y alimentación. Paola. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. creo que me están escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El observatorio estratégicos en temas del debate que había, digamos, había una deuda en la profundidad de las mujeres como con de reflexión pues apoyar que quisiera poner a la discusión, digamos, un poco para reflexionar, que conjuntamente un número tan observatorio y quisiera compartir con ustedes. Primero, pone en el centro el debate de la resiliencia. Esto de resiliente justifica supuestamente la fuerza de las mujeres, o esa fuerza de las mujeres se pone alrededor de la resistencia de las mujeres. ¿De dónde viene si es mucho más importante la resistencia o la resiliencia? Y podemos Querida ver... Paola, ¿será que puedes comenzar desde el inicio, por favor? Es que te perdimos.
y un poco para lograr el hilo. Ok. Perdón, te perdimos. Ok, pero ya comienzo. Sí. Aló. Sí, por favor. Ok, bueno, de nuevo, em, les estaba comentando que el observatorio, este número del observatorio, el poder de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria, pone en relevancia y pone visible unas discusiones que había, que era necesario abordar en el tema del derecho a la alimentación y las mujeres que estaban en deuda y que a veces las mujeres en lo cotidiano lo abordamos, pero era importante escribirlo y dialogarlo colectivamente. Y entonces este número del observatorio quisiera compartir con ustedes mi lección, podamos conjuntamente debatir lo que ha suscitado este nuevo número y como unos puntos problemas, unas preguntas centrales que aborda el Paola, te perdimos. No te escuchamos. Paola. Sí, estoy dando. Sí, se va la conexión, parece. No te escuchamos bien. Ay, qué mal. Eh, no sé, si quieres, hago un pequeño resumen, me voy a ubicar mejor, tal vez puede ser eso, porque no sé, estaba bien la conexión. ¿Me ¿Ahí? escuchan? Sí. Ok. Voy a tomar los puntos rápidos porque era unas puntadas rápidas sobre mis reflexiones acerca del observatorio para compartirlas con ustedes. Voy a anunciarlas porque ya sé que he perdido un poco de tiempo. Primero, el tema de la resiliencia y la resistencia, un debate central acerca de si las mujeres somos resilientes y por eso resistimos o si desde la resistencia de las mujeres se genera esa resiliencia y cómo las políticas públicas abordan ese tema y se aprovechan incluso de esa capacidad de resiliencia de las mujeres y cómo la apuesta de resistencia es una apuesta también liberadora y que se habla desde las mujeres. Otro tema importante es el tema de la interseccionalidad, que me parece fundante alrededor de abordar el tema de la familia. Hay un artículo que evidencia cómo desde podemos recomponer ese concepto de familia tradicional, dejando los binarismos. Y creo que eso es un debate central alrededor de la soberanía alimentaria y las apuestas alrededor de eso, el tema de la agroecología y cómo al interior de los movimientos sociales mismos, de los derechos humanos, podemos discutir todo las relaciones de poder internas dentro de nuestras organizaciones, dejando de lado ese, digamos, distribuyendo, perdón, el trabajo del cuidado realmente en una apuesta coherente con el feminismo, el trabajo, digamos, de la discriminación dentro de los procesos sociales es muy importante y abordarlo es un tema que es necesario. Abordar el tema de la instrumentalización de la naturaleza también me pareció un concepto verdaderamente importante de reflexionar alrededor de ese concepto, ya que desde la perspectiva feminista a veces suele tener algunos conflictos y debates internos de abordar el tema de mujeres y naturaleza como un binomio, como el tema de madre-mujer, y creo que el número del observatorio aborda el tema dejando de lado
apostándole a un concepto de naturaleza que va más allá de ese orden heteronormativo y patriarcal. Y creo que es un tema que aún sigue vigente relacionado con las visiones ecofeministas, que también, digamos, hay diferentes vertientes, y creo que relacionado con el tema alimentario es central, dado que está fundado alrededor de una mirada holística, en donde la naturaleza, donde la diversidad biológica, la diversidad alimentaria y la diversidad sexual deben ser un parte coherente de una visión mucho más amplia y holística. El tema del cuidado, por supuesto, con el proceso alimentario es una piedra angular que es importante profundizar, sobre todo cuando hablamos de la explotación de las mujeres y el potencial transformador de las mujeres, y conceptualizar muy bien el tema de redistribución, reconocimiento, representación, que lo trae a colación un artículo, pero ahí yo sumaría lo que habla al inicio el observatorio, y es el tema de la resistencia, ¿sí? Como una apuesta por la autonomía y no por el empoderamiento, que es una de las narrativas que aborda esos nuevos conceptos que tratan, digamos, de cooptar el trabajo de las mujeres rurales. Finalmente, quisiera abordar un poco la experiencia que tuvimos la semana pasada en el Consejo, en el Comité de Seguridad Alimentaria en la FAO, y leyendo al observatorio y leyendo, digamos, las discusiones que se dan, sería muy importante poder profundizar y visibilizar qué hay detrás de esas apuestas de la industria, de esas narrativas también alrededor de las múltiples partes interesadas, ¿no? Y cómo hablan acerca de la participación de la sociedad civil, de la participación de la empresa, y ponen central a la mujer rural, sobre todo, con el fin, tal vez, pienso yo, de mercantilizarla, ¿no? De generar una ganancia a un sector privado por encima de los derechos humanos de las mujeres, y, por supuesto, profundizando en un modelo de desarrollo extractivista y de explotación de los cuerpos de las mujeres, del territorio de las mujeres. Entonces, digamos que dejo a discusión, porque sé que el tiempo es limitado, y más bien más adelante podemos seguir con otras reflexiones. Gracias. Gracias, Paola. Me parece que nuestra moderadora tuvo un pequeñito problema también. Dame un segundito que la voy a volver a ver si ahora le funciona el micrófono. Hola, Andrea. Hola, gracias. Ahora. Mil gracias. Muchas gracias, Paola. Y bueno, ahora solo para pues seguir con la agenda, la idea es que tendremos unos minutos para discutir con Isa y con Zaida y Vanessa sobre sus aportes al observatorio y sobre estos dos artículos muy importantes. Entonces, le doy la palabra de una vez a mi compañera Isa Álvarez de Urgency. Isa, si te, no sé si te sirve la cámara y el micrófono para presentarte mientras te podemos ver también. Ahí está. Isa Álvarez es vicepresidenta de la red Urgency de agroecología o agricultura sostenida, educadora, agroecóloga, aplica la mirada feminista y en su investigación, lo siento, aquí tengo una biografía que no se puede leer bien, y es parte del grupo de trabajo sobre el derecho a la alimentación en el CSA en Roma, la FAO. Isa.
Bueno, muchas gracias y en primer lugar, bueno, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, aparte, porque pregunto lo de si me oís bien, porque aparte de todo lo que has comentado, Andrea, habito en el medio rural, con lo de la conexión siempre es un reto. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a algunas, buenos días a otras. Y bueno, un placer estar aquí con todas y compartir un poco este ratito, ¿no? Hablando un poco del observatorio y en concreto me toca un poco desde el artículo de agroecología y feminismo, que, bueno, digamos que es una parte del todo que ha sido ese observatorio, que como muy bien decía Paola, pues bueno, pretende reflejar las realidades y sobre todo yo creo que el propio observatorio y el cómo lo hacemos pretende reflejar esa interseccionalidad, ¿no? Que nosotras entendemos que es parte de la construcción que hacemos en el día a día. Entonces, bueno, sí que quiero empezar como contando en 2 minutos cómo se hace el artículo del que estamos hablando, ¿no? Porque, como bien decía Alejandra al principio, tenemos 30 y tantas personas que han participado en la elaboración del observatorio y eso es porque toda la elaboración la vemos de manera colectiva y también cada uno de los artículos, ¿no? Y en este concretamente ha sido muy interesante porque el punto de partida era un documento colectivo de visión que se estaba elaborando precisamente en ese espacio del que hablaba Paola, del Comité de Seguridad Alimentaria en Roma, donde tenemos un grupo específico para el tema de mujeres y donde también se está empezando un proceso político sobre agroecología. Entonces, desde el grupo de mujeres lo que planteábamos es que queríamos escribir nuestra visión como mujeres de qué es para nosotras la agroecología, ¿no? Y que eso se incorporase a esa línea de trabajo. Y queríamos hacerlo por 2 motivos. Uno, porque nos parecía importante que estuviera y otro, porque nadie lo iba a hacer si no lo hacíamos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo espacios como ese, que como decía Paula, son difíciles, son absolutamente patriarcales y construidos desde fórmulas que no son las que nosotras construiríamos, pero son los espacios que a veces nos toca habitar, pero en espacios como esos somos capaces, ¿no?, de articularnos entre nosotras y de generar este tipo de cosas, ¿no? Y que a la vez nos articulan y nos sirven, nos alimentan para luego irnos a nuestros territorios y seguir trabajando y luchando en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante también resaltar esto, es un trabajo de un grupo que luego, bueno, unas personas, en este caso Iridian y Teresa, bueno, y las personas que aparecen como autoras, pues bueno, le han dado un trabajo extra de, bueno, hacerlo y adaptarlo para el observatorio, ¿no? Entonces, bueno, no voy a dar por hecho que todo el mundo que me está escuchando sabe lo que es la agroecología, pero tampoco lo puedo explicar muy extensamente, pero bueno, para empezar simplemente y una pequeña pincelada, pues decir que la agroecología es una manera de mirar al sistema alimentario, ¿no?, que pretende incorporar una mirada multidimensional, es decir, no miramos solamente cómo se produce el alimento, sino que miramos la dimensión técnica, es decir, cómo tratamos el suelo, cómo tratamos el medio ambiente, pero también toda la dimensión social, económica y política, ¿no?, abordando el sistema alimentario en su conjunto, con lo cual, cuando hablamos de feminismo y agroecología, estamos hablando de cómo afecta la violencia, como bien han dicho antes, no solamente a las mujeres productoras de alimentos, sino que durante toda la cadena alimentaria a las diferentes mujeres, ¿no?, que habitamos ese sistema. Y las desigualdades y las opresiones nos atraviesan a todas, pero claro, de maneras diferentes, ¿no? No es lo mismo la desigualdad que puede tener una persona, mujer, habitante del medio rural, productora de alimentos. ¿Me estáis escuchando? Sí, te escuchamos. Vale, vale. No son lo mismo las desigualdades que puede tener una mujer habitante del medio rural y productora de alimentos que una mujer que vive en medio urbano y, bueno, tiene triple jornada también, bueno, igual que la otra, pero bueno, su modo de vida es distinto y su vida diaria está condicionada por diferentes factores que quienes estamos en el medio rural, pero todas ellas tienen el denominador común
de habitar en un sistema que está construido bajo paradigmas patriarcales, ¿no? Con lo cual, abordar las desigualdades en toda la cadena pues supone también abordar esas diferencias y esas particularidades de cada cual, ¿no? En el artículo lo que se intenta es poner encima de la mesa, bueno, un poco desde la perspectiva de que somos las mujeres las que alimentamos el mundo, tanto en el rol de productoras, porque a día de hoy todavía la mayoría de las mujeres productoras, la mayoría de las productoras de alimentos a nivel mundial son mujeres, con lo cual alimentan el mundo de la manera de producir, pero también porque han sido las garantes de las semillas, del conocimiento, de los saberes, de la manera también de conservar y de preparar los alimentos. Y no solo como productoras, las personas que no producimos alimentos vivimos en una división sexual del trabajo desigual en la mayor parte del mundo, por la cual también se nos asigna el rol y la responsabilidad de la alimentación, porque se asocia a toda esa parte de los cuidados invisibles y absolutamente vinculada a las mujeres dentro de esa desigualdad, ¿no? Con lo cual, nosotras alimentamos el mundo desde diferentes lugares, pero a la vez somos las más malnutridas y las más afectadas por la falta de derecho a la alimentación, ¿no? El otro día en otro espacio que hablábamos así de este tema, hablábamos un poco de las diferentes formas y las diferentes violencias vinculadas con la alimentación que nos afectan a las mujeres, ¿no? Y mientras mujeres productoras de Pakistán nos hablaban de la falta de acceso a tierra y del hambre, o sea, de cómo pasaban hambre. Bueno, pues en otros lugares, ¿no? Vemos como el sistema a lo mejor no nos priva tanto de esos medios de vida, pero sí nos genera una ilusión, ¿no? de tener el derecho a la alimentación cubierto, cuando lo estamos cubriendo con comida chatarra o nos están convirtiendo en nicho de mercado a las mujeres, medicalizando procesos que son naturales en nuestras vidas, ¿no? Procesos como la pubertad, la menopausia se están convirtiendo en nicho de mercado para toda la industria alimentaria, convirtiendo en enfermedades hechos que son absolutamente naturales, ¿no? Y eso da negocio. Y luego también cómo nos afecta todo ese sistema de cuerpo estereotipado que conlleva en muchos casos pues trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, ¿no? Y se da la paradoja en este sistema perverso de que hay lugares donde mujeres mueren de hambre y otras se matan de hambre para no engordar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema injusto y muy violento, porque al final bueno, las violencias se manifiestan en función del lugar y del contexto, ¿no? Entonces, bueno, la agroecología es la herramienta para mirar todo esto y para poder abordar la creación de un nuevo sistema alimentario de una manera integral, ¿no? Y dentro de esa manera integral, bueno, pues en teoría, si tenemos varias dimensiones y hay una dimensión social, económica y política y queremos ir hacia modelos más justos, el feminismo debería estar absolutamente incorporado, incluso debería ser un pilar, ¿no? No puede ser algo opcional o un accesorio de la agroecología, sino que debe incorporarse absolutamente a toda esta mirada, ¿no? Y además, si hablamos, como estamos hablando aquí, del derecho a la alimentación y adecuadas, y hablamos desde un enfoque de derechos humanos, la indivisibilidad de los derechos humanos, que es una de sus características, debe plasmarse también en la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Porque si no introducimos de manera interseccional, pues el feminismo dentro de la agroecología, pero con esto hablamos también de otro tipo de luchas, pues a la vez nosotras estaremos limitando también nuestra mirada, ¿no? Entonces, bueno, en lo que insistimos mucho es que el feminismo no es accesorio, es la base de este cambio de paradigma que queremos construir,
porque, bueno, en muchas ocasiones ocurre en la construcción agroecológica que, bueno, como se están cambiando las relaciones y en muchos casos se están generando espacios más colectivos y sí que pretenden ser más horizontales, se da por hecho que esto conlleva espacios libres bueno, de machismo y de dinámicas patriarcales, ¿no? Y si no ponemos realmente en la mirada feminista y la explicitamos, pues bueno, muchas veces volvemos a generar espacios que sí, que pueden ser plurales, pero que bueno, que como mucho los podemos pintar de color rosa, pero no los estamos realmente llevando al violeta que nosotros nos gustaría, ¿no? Y bueno, y mucho de esto también ocurre porque hasta hace poco, bueno, y todavía, bueno, esto del feminismo se ve, bueno, o el tema de género, bueno, se está empezando a incluir en muchos espacios, pero todavía, bueno, de esa mirada accesoria y también desde una mirada un poco tolerada, ¿no? El otro día hablábamos en otro espacio que a veces parece que cuando hablamos de generar espacios no mixtos o generar espacios propios para las mujeres, en algunos momentos casi hay que pedir perdón por existir, ¿no? Y por generar ese tipo de espacios. Entonces, bueno, al final no queremos estar en una fórmula de tolerancia, sino que queremos estar en una fórmula de igualdad y realmente donde se considere esta mirada como imprescindible para construir otros sistemas que realmente, si queremos mirar al sistema alimentario y construir nuevos paradigmas más iguales, la gafa que nos enseña la desigualdad es el feminismo, ¿no? Y esto también es importante porque cuando se mira desde la agroecología y desde la transformación de los sistemas alimentarios, muchas veces se mira lo productivo, se mira cómo producimos los alimentos, cómo distribuimos, bueno, y es importante mirar todo eso, pero no se mira qué es lo que ocurre en la esfera privada, ¿no? Y en el trabajo más reproductivo y cómo influye eso también en las economías, ¿no? Y yo creo que la mirada agroecológica, y un poco lo que intentamos plasmar también en el artículo, si incorpora la mirada feminista, debe pasar por repensar también toda la economía, ¿no? del sistema agroalimentario, incorporando toda la parte de cuidados, incorporando todo el trabajo reproductivo. Y bueno, y esto es un desafío para todas, porque bueno, es construir de nuevo muchas cosas, ¿no? La agroecología rescata muchos saberes ancestrales, pero también tiene que resignificarse en el día de hoy, ¿no? Y replantear la economía, tanto la economía agraria como, bueno, pues incorporando todo lo reproductivo y resignificar muchos conceptos, ¿no? En el propio observatorio, en otro artículo, se habla de la resignificación de la agricultura familiar y esto es algo que es también importante a la hora de construir la agroecología, porque en muchos proyectos, ¿qué es la agricultura familiar? ¿O existe agricultura familiar? No podemos reducir la agroecología a ese concepto, ¿no? Tal vez hay que resignificarlo o el debate, y ahí lo dejo a lo mejor para la discusión de luego, es rebautizar. Siempre tenemos este debate de si tenemos que cambiarle el nombre a las cosas o somos capaces de resignificarlas, ¿no? Y ya para terminar, que no me quiero pasar demasiado del tiempo, gracias Andrea por la moderación. Bueno, simplemente decir que, bueno, tenemos que ser conscientes de que, bueno, el patriarcado es una opresión y una violencia y que ninguna opresión ni ninguna violencia se ha ido nunca de manera voluntaria ni pacífica, ¿no? Y que esa resistencia y ese construir del que hablaba Paola antes, bueno, conlleva una tensión y conlleva un coste emocional y físico en muchos casos para las mujeres, ¿no? Y creo que en ese sentido son fundamentales y así también aparece en el artículo los espacios no mixtos y donde nosotras podamos construir, ¿no? Y elementos como esta publicación que visibilizan
desde las mujeres y bueno, pero en distintas luchas que no son solo de mujeres, pero que lo que queremos es aportar nuestra visión y que se evidencie que lo vivimos de diferente manera, pues bueno, aportan para esa construcción, ¿no? Y creo que, bueno, los espacios no mixtos son fundamentales, sobre todo para sostenernos entre nosotras en la lucha. Y por aquí lo dejaría y ya luego debatimos y hablamos un poco más. Espero que se haya escuchado bien, lo siento. Sí, solo al principio tuvimos algún problema, pero yo creo que ya ahora lo logramos. Bueno, muchísimas gracias, Isa, primero por resaltar el valor colectivo de esta reflexión, de este artículo, de este aporte. Luego, también para resaltar que el sistema, como lo decías, el sistema alimentario actual se sostiene en base a esas relaciones violentas, y eso es lo que nosotros estábamos intentando demostrar a lo largo de esta publicación. Y que también para buscar una transformación real de este sistema alimentario que estamos repensando, pues tenemos que repensar las relaciones de poder, las relaciones de género y sobre todo, bueno, las relaciones de producción y reproducción en ese sentido. Entonces, yo quisiera que tuviéramos la oportunidad ahora, tal vez por los próximos 5 minutos para hacer algunas preguntas concretas. Va a haber una oportunidad para hacer también una reflexión al final y hacer más preguntas al final, pero también ahorita podríamos hacer preguntas directas a Isa. Si alguien quisiera participar, pueden hacerlo, yo diría que pueden presentarse y hacerlo también ustedes mismos, o pueden mandar las preguntas a la sección de preguntas que está disponible en la columna derecha del webinario. Vale, Andrea, veo que Olga Montufar quisiera decir algo. Le vamos a encender el micrófono para que Olga haga su comentario o pregunta, ¿sí? A ver, Olga, si te escuchamos. Bueno, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, buenos días a todos, buenas tardes a quien esté por la tarde. Mi nombre es Olga Montúfar, soy presidente de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad y también coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas con Discapacidad. La pregunta específica es, en este diálogo que hemos sostenido, en ningún momento escuché el tema de cómo se asegura la participación de las mujeres indígenas con discapacidad como titulares de derecho de este proceso sobre la soberanía alimentaria, dado que somos principalmente productoras a pequeña escala y realmente somos las personas que más represión tenemos sobre el libre consumo de la alimentación. Esa sería mi pregunta. Gracias. Hablo desde México. Muchas gracias. Tomamos, ¿hay alguna más? O... Bueno. No veo otras preguntas de momento. A ver. No. Bueno, yo quisiera tal vez aprovechar la oportunidad para no hacer esto en la reflexión final, de preguntarte, Isa, si pudieras también un poco rápidamente compartirnos cómo este trabajo de repensar la agroecología desde un punto de vista feminista ha creado desafíos tanto en la FAO y en estas negociaciones internas de la FAO, así como también si encontrás que esto crea un cierto desafío también en la interacción con los movimientos feministas que no precisamente están trabajando el tema del derecho a la alimentación. Una cosita, perdón. Isa, vamos a intentar de nuevo encender tu cámara. Antes por el tema del sonido la apagamos, pero si vuelve, así la gente te puede ver otra vez. Y si no, la volvemos a apagar, pero vamos a darle un otro intento, solo para avisarte antes de que respondas las preguntas. Le doy yo al micro, ¿vale?
¿Le diste a la cámara? Ahora te Vale. la... Vale. Ahí está. Vale. Bueno, pues gracias por las preguntas. Bueno, a la compañera de México, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De las interseccionalidades, cómo nos atraviesan a cada una de las desigualdades, pues efectivamente ya mujer, indígena, discapacitada y demás, pues bueno, son un sumatorio de elementos que no solo hacen que las opresiones sean mayores, sino que también es más difícil ser escuchadas, porque el reto es mucho mayor, ¿no? Yo creo que la garantía pasa por escuchar las voces de ellas y no escucharme a mí. Quiero decir que hoy pues me está tocando a mí hablar aquí, pero que mañana sea una de ellas, cualquiera de ellas las que pueda escuchar, ¿no? Y que no haya el sesgo de que siempre se vean y se visibilicen a las mismas personas, ¿no? Yo creo que además en esta construcción de la agroecología y la soberanía alimentaria, que realmente se me ha pasado absolutamente decirlo y agradezco la pregunta, una de las cosas que hay que poner en valor, porque han sido los saberes y los sabores que nos han alimentado, precisamente es todo el conocimiento ancestral e indígena, ¿no? Que todavía hoy guarda muchísima riqueza. Entonces, no es una cuestión solamente de construir con ellas, es que son imprescindibles en la construcción, ¿no? Y la cuestión es que todas incorporemos esa interseccionalidad para no dejarnos a nadie fuera, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto siempre, porque bueno, nos atraviesan pues muchas o demasiadas desigualdades y creo que bueno, que escuchar la voz de todas es lo imprescindible y es la única manera de incorporarnos, que ser nosotras las que hablemos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también expresa este observatorio es el decir, estamos organizadas y no necesitamos que nadie hable por nosotras y estamos empoderadas, no nos empoderen, o sea, déjennos decidir, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y un poco a lo que Andrea preguntabas, bueno, hay espacios que son un continuo desafío, ¿no? Nosotras hemos hecho esta visión para agroecología, pero ahora en los últimos años se quiere abrir un proceso específico de mujeres dentro de ese espacio. Entonces, en principio hemos apoyado que se abra ese espacio, pero claro, el desafío está en pelearte todos los días con el sector privado, con esa cooptación, con los gobiernos. Sobre todo, el mayor desafío de todos es que se entienda la indivisibilidad, o sea, la indivisibilidad de los derechos. O sea, el hecho de que el derecho a la alimentación no puede alcanzarse si no hay derechos para las mujeres, incluso sexuales, reproductivos, o sea, que pasan por todos nuestros derechos, ¿no? Y eso cuesta mucho, incluso hay países que nos lo vetan, o sea, a la hora de meter comentarios, ¿no? Rusia, por ejemplo, sistemáticamente dice que no, que si estamos hablando de derecho a la alimentación, no hay mandato para hablar de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces esa es como la primera pelea. Y luego también yo creo que siempre es un reto con nuestros propios compañeros y tampoco podemos obviar esto, ¿no? O sea, si hemos hecho nuestra visión como mujeres, era también para que eso sea un insumo para los propios hombres y las propios que nos acompañan y nos acompañan muy bien en las organizaciones, pero que muchos de ellos tampoco saben lo que es o no entienden lo que es esto del feminismo dentro de la construcción ni agroecológica ni de otros tipos, ¿no? Y ahí yo no he encontrado resistencias, pero, o sea, no veo a la gente en resistencia, al revés, o sea, están como abiertas, pero tampoco sé si los veo muy activos, quiero decir, en asimilar todo eso. También es verdad que hay muchas cosas que asimilar en el día a día, ¿no? Pero parece que esta siempre tiene que ser la que dejamos para después, pero yo creo que ahí estamos y que el generar este documento sí que ha servido para ver la pertinencia de que haya visión de las mujeres en todos los procesos políticos, no solo en la agroecología, sino que en todos los temas debería haber un documento de visión propio para que el feminismo esté, ¿no? Aunque luego nos tengamos que pelear en otros niveles con los gobiernos y con el sector privado para que algo de esto llegue. Muchísimas gracias, Isa. Y bueno,
Creo que esa es una buena forma entonces de darle la palabra a las compañeras Vanessa Albertina Sosa y Zaida Tábora. Vanessa es ingeniera ambiental, tiene un máster en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, División Xochimilco, Ciudad de México. Finalizó el doctorado en desarrollo rural. Actualmente se desempeña en Médicos del Mundo como responsable de investigaciones en Mesoamérica, acompañando procesos de investigación en los ejes de personas, migración y desplazamiento forzado, y derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencia contra las mujeres en Centroamérica. Zaida Tábora es facilitadora territorial de FIA en Honduras, ingeniera agrónoma con un máster en gerencia de proyectos de desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica. Actualmente es responsable del eje de mujeres y derechos humanos a la alimentación de FIA en Honduras y voluntaria de justicia alimentaria de Veterinarios Sin Fronteras. Entonces les doy la palabra a ambas para que puedan compartirnos sus reflexiones. Gracias. Estoy lista. No, ahora sí. Vale, voy a apagar la cámara nuestra, ¿sí, Andrea? Vale. Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí presentar el artículo Migrar para sobrevivir, un diálogo entre mujeres de Guatemala, Honduras y México, un esfuerzo que fue construido por un grupo importante de personas de la región que trabajan y luchan por el derecho a una alimentación y la soberanía alimentaria, escrito por Andrea Galeano y Vanessa Sosa, un esfuerzo que ellos hicieron por los aportes que brindamos varias personas en Honduras, Guatemala y México. Ana Irsen de Guatemala, Leti Correa de México y su servidora. Una edición muy importante también, dándole los créditos a Marcos Arana, Andrea Nuila y Alejandra Moreno. Este artículo representa en esencia las valoraciones de nosotras sobre las mujeres y las migraciones e intenta reflexionar acerca de los retos que las mujeres tienen en esta travesía, los retos de las mujeres que se van y las mujeres que se quedan afrontando la situación de violencia, pobreza, exclusión, también la violencia estructural del Estado, y también intenta comprender los motivos reales que las mujeres tienen en su vida y que las mueven a migrar, los riesgos que enfrentan en el trayecto. También intenta reflexionar sobre la necesidad de construir datos que permitan esos análisis desde el género, la interseccionalidad sobre la situación de las mujeres migrantes, y que las mujeres, a pesar que también forman parte de ese bloque de la población que migra y que viven todas esas problemáticas, ellas también tienen sus propias problemáticas y que tienen que ser abordadas desde su condición de mujeres. La migración transfiere el peso social a las mujeres que se van y también el peso social a las mujeres que se quedan. Tienen que asumir el cuidado de otras y otros, y eso no cambia aún en esa travesía que las mujeres realizan. Las mujeres viven un sinnúmero de riesgos en sus cuerpos, también en sus psiquis y en su constructo social cuando deciden migrar, y son las primeras también en sufrir los impactos negativos en el tema de la alimentación y nutrición, pues cuando ellas deciden marcharse lo hacen con sus hijas e hijos y dan prioridad a los demás frente a la hora de alimentarse. Este artículo intenta entonces reflexionar sobre todo ese mundo de las mujeres y sus necesidades y sus retos, sus vulneraciones dentro de la migración. Y voy a dar paso a hablar sobre la feminización de la pobreza, de la migración de las mujeres, cómo las mujeres sufren la violencia estructural que el Estado
les impone frente a las medidas estructurales, la violencia que también viven de sus parejas y del entorno, el acoso sexual, la feminización de las brechas también, como los paquetazos que en los países que nosotros habitamos son parte de nuestras realidades. Esas políticas dirigidas a favorecer a las multinacionales, la industria alimentaria, que cooptan, ¿verdad?, nuestros recursos, acaparan y reducen nuestros medios de vida, obligándonos a las mujeres a tomar esas decisiones de marcharnos o seguir afrontando también la pobreza, donde las que decidimos quedarnos en nuestros países. En este contexto, las mujeres no tienen muchas opciones para resistir o seguir adelante. Seguimos sustentando esas violencias que nos imponen las sociedades patriarcales en nuestros países. No hay tampoco una voluntad del Estado de proteger, proteger, garantizar, ¿verdad? Y respetar nuestro derecho humano a alimentación. Por lo tanto, las mujeres somos las que más sufrimos todo este tipo de golpes del modelo de desarrollo. Vivimos los extractivismos, vivimos también el desempleo, el subempleo y el ingreso no digno. Una de las razones más fuertes que tenemos las mujeres para decidir avanzar y movernos en las migraciones. Este artículo también intenta que nosotras intentemos o pidamos que esos datos sean desagregados para que nosotras también podamos, desde este lado de la sociedad, exigir que se aborde la migración como un fenómeno social y como un derecho humano de las mujeres. Luego vamos a pasar a desarrollar otros elementos del tema de las migraciones, que lo va a hacer mi compañera Vanessa en un instante. Vanessa. Hola. Perdón, compañeras, me avisan por favor cuando quieren que les pase las diapositivas, ¿sí? Gracias. Creo que ya no las vamos a ocupar, no te preocupes. No lo vamos a necesitar, creo. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Siguiendo con digamos, la lógica de este artículo, nos dábamos cuenta cuando estábamos construyendo este artículo con Andrea y con el apoyo de las compañeras que ya mencionó Zaida, que uno de los retos principales, digamos, cuando hablamos de migración es hacer visibles a las mujeres. Y el ejercicio, digamos, de juntar migración y derecho humano a la alimentación y a la nutrición, pues es un ejercicio que en principio el reto es encontrar los datos, las estadísticas. Y dentro de esos retos también visibilizar a las mujeres que se quedan, es decir, por cada hombre que migra hay por lo menos una mujer que asume el trabajo y los roles sociales del familiar que se va. Y esos roles sociales incluyen hacerse cargo pues de toda la parte económica, la parte social, aspectos culturales, que generalmente son las mujeres quienes asumen estos roles, ¿no? Vimos, por ejemplo, que muchas de las mujeres, además de quedarse y hacerse cargo de la familia, de hacerse cargo de su alimentación y de la de sus familias, pues también se quedan en una situación bastante precaria. Es decir, vimos que muchas de las personas que deciden migrar frecuentemente se endeudan para iniciar el viaje. Entonces, al comprometer esos recursos familiares para que se haga posible este trayecto, pues se compromete el margen de acción de las mujeres que se quedan a cargo de la familia. Y por otro lado, también en este artículo hicimos como el ejercicio de no olvidar que las mujeres que se quedan generalmente, o en muchos de los casos, emprenden luchas y articulan movimientos. Ellas son sujetas de cambio y actoras políticas en la defensa de la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuadas y otros derechos humanos, la defensa de la tierra y el territorio. No se quedan como sujetas pasivas, es decir, la migración también les obliga a asumir un reto
en denunciar y contrarrestar las causas estructurales de la migración. Por otro lado, digamos, estas luchas implican para ellas riesgos específicos, digamos. Hay una carga extra en el marco de los roles tradicionales de género, la carga emocional y psicológica, por la incertidumbre de no saber, digamos, si quien migra va a lograr el objetivo de llegar a su destino. Por otro lado, digamos, la incertidumbre de que si esta persona, este familiar, logra llegar a destino, va a recibir la remesa o no. De los datos que revisamos, más o menos el 5% de las personas que migran envía remesas a sus familias. Es decir, que la migración tampoco garantiza para ellas que puedan solventar, digamos, todas sus necesidades en relación a la alimentación. Tenemos también que las mujeres que se involucran en los movimientos sociales tienen ataques específicos como violencia de género y acoso sexual. También hay ataques y riesgos específicos para su vida, digamos. Vimos también que de los datos son las más afectadas son las defensoras de la tierra, de los derechos de los pueblos originarios, que afrontan criminalización, campañas de desprestigio, amenazas, intimidación, y esos son como algunos de los riesgos que ellas se enfrentan, ¿no? En este artículo también quisimos poner, digamos, al menos en una pincelada, porque no alcanzaba para tanto, digamos, pero sí mencionar que hay un primer destino. En general vimos que las mujeres hacen una migración interna antes de intentar el trayecto, digamos, de una migración internacional. Estas mujeres generalmente vienen de zonas rurales que viven bajo la línea de pobreza y pobreza extrema. Son mujeres también de pueblos originarios que van a las ciudades y que se colocan en los sectores agrícolas como obreras de maquila, como trabajadoras de servicios, sobre todo en la economía informal y en su empleo, y en trabajos del cuidado, en trabajos que generalmente son mal remunerados o no remunerados, y este es como el primer trayecto de las mujeres, que van primero a la ciudad y luego van o intentan posteriormente hacer una travesía más larga. De los datos que pudimos revisar, también hay un aumento de la feminización y de la migración, y hay otras nuevas estrategias, digamos, como las caravanas del año pasado, que se mantuvieron en este año también, que iniciaron justo en este mes de octubre, con riesgos específicos para las mujeres, es decir, que ellas decidan viajar en caravana, minimiza los riesgos a los que generalmente están expuestas si ellas viajan solas, digamos. Y el riesgo específico en la ruta migratoria para las mujeres incluye el riesgo de secuestro, de robo, de extorsiones, de caer en las redes de prostitución y trata, pero también de violencia sexual. Más o menos entre el 60 y el 65% de las mujeres que migran enfrentan una violación sexual en la ruta migratoria. También vimos, por ejemplo, que la mujer se mantiene siempre en el rol de cuidado a pesar de que esté en el trayecto migratorio. Es decir, siempre priorizan la alimentación de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares antes que el de ellas. Y bueno, también nos dimos cuenta que en este tránsito migratorio y en los destinos son fundamentales las redes de apoyos para migrantes, es decir, esta red de acompañamiento de paisanos, de paisanas, son las primeras redes que sostienen a hombres y mujeres cuando llegan a los países de destino. Es la primera posibilidad, digamos, que de alimentarse mientras se ubican, mientras encuentran un trabajo. Bueno, y específicamente, digamos, ya para ir cerrando esta parte, cómo se relaciona la migración y el derecho humano a la alimentación y a la nutrición. Varias cosas puntuales, digamos, la primera de ellas es que la migración en sí misma es un elemento de cambio en la cultura alimentaria, digamos, por el intercambio cultural, el intercambio de las tradiciones alimentarias en sí mismas. Pero lo que hemos visto, digamos, que también
Este cambio de la cultura alimentaria incluye un cambio en el consumo de alimentos, en los patrones de consumo, en la noción, digamos, de que está relacionado el producto que se consume, sobre todo en personas que viajan del área rural, que migran del área rural y luego retornan a sus comunidades, es decir, consumir alimentos ultraprocesados, alimentos de cadenas de comida rápida, está relacionado a una idea de éxito. Entonces empieza a haber una desvalorización de los alimentos locales y tradicionales. Mientras que cuando la migración se hace transnacional, digamos sobre todo al norte de América, hay un cambio en los patrones de consumo de alimentos y las personas migrantes generalmente mencionan que empiezan a hacer una sola comida al día, que empiezan a consumir la fast food o comida rápida, porque son alimentos de bajo costo. Y este bajo costo les permite ahorrar para enviar remesas a sus familias, ¿no? Pero son alimentos que son altos en azúcares, que son ultraprocesados y que entonces se relacionan a las enfermedades que generalmente manifiestan las personas migrantes que se encuentran en el norte de América, como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Entonces vemos que se pasa, por ejemplo, en este trayecto de la migración, se pasa del hambre a la malnutrición. Esto está relacionado también a que a mayor ingreso de las familias y de la persona que migra, también hay un mayor acceso a los servicios y a las tecnologías y por tanto también al bombardeo mediático. Es decir, hay una relación entre el poder adquisitivo, el bombardeo publicitario y el consumo de alimentos ultraprocesados. Se menciona también un poquito la idea del secuestro del paladar, es decir, cómo son sabores aprendidos el consumo de estos alimentos. Y entonces vemos que hay momentos en que la alimentación y la nutrición adecuadas dejan de concebirse como un derecho humano y se transforma en el consumo de los productos que se publicitan. Eso sería, dejo a Zaida para que haga el cierre ya con la parte conclusiva. Bueno, para cerrar lo del artículo, las mujeres migramos en condiciones específicas, o sea, como mujeres. La reflexión que nosotras podemos aportar a esta temática es que las mujeres esencialmente migran para vivir una vida libre de violencia, para lograr la realización de su derecho humano a alimentación y nutrición adecuada, para también reconocerse como sujetas de derechos. Las mujeres también migran huyendo de un sistema neoliberal, de la violenta y que tampoco no encuentran esa protección que el Estado está obligado a brindarnos a las mujeres. La migración para las mujeres es una forma de resistir a toda esa conflictividad que afrontan en nuestros países. Las mujeres seguimos pagando el precio por ocupar un lugar muy particular en la sociedad, porque son las sujetas de cambio, las actoras políticas por excelencia en la sociedad. La travesía hacia Estados Unidos para las mujeres representa una reorganización de todos los aspectos de su vida. Las reorganiza en la gestión del hogar, las reorganiza en la participación política, en la participación organizativa. También decimos que la migración, como lo mencionábamos al inicio, es un derecho humano de las mujeres, es un elemento histórico también el hecho de las migraciones, porque cambia los patrones culturales de las personas y de las familias que migran desde su lugar de origen hasta su país de destino. La migración se conecta con la alimentación, porque también relaciona la salud de las personas y de las mujeres, relaciona la identidad, la soberanía alimentaria de las mujeres. Decimos también que es importante que todas las organizaciones y los actores que trabajan en el tema de migraciones están obligados a definir maneras, ¿verdad?, donde se obtengan datos desagregados sobre la situación de las mujeres que migran y las mujeres que se quedan,
para poder entender el fenómeno, amplitud, y que a la hora de analizar el fenómeno de la migración se tiene que tomar o vincular el enfoque de derechos humanos de las mujeres, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación, así como la perspectiva de género que permita hacer una lectura interseccional y estructural de las migraciones en el caso de las mujeres. De esa manera es que el artículo pretende como romper la valoración tradicional de las migraciones, que siempre ha sido economicista, donde los migrantes, las migrantes son una fuente importante de ingresos para los países y no lo ven como una situación que representa una evidente vulneración de los derechos de las personas que las obligan a irse porque no encuentran el espacio para vivir una vida digna. Estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, Zaida y Vanessa. Realmente sé también que fue un gran desafío, pues lamentablemente las mujeres usualmente somos excluidas de la discusión sobre este tipo de fenómenos, lo conozco bien como hondureña también, ya sea de la migración, ya sea del narcotráfico, ya sea del crimen organizado. Parece ser que son problemas que no incluyen a las mujeres, aunque nosotros sabemos que sí hay efectos concretos sobre los cuerpos de las mujeres y eso pues lo han resaltado bastante bien. Además, Zaida, que era una pregunta que yo quería hacer al final, pero que ya abordaste, y es la dificultad realmente de acceder a datos desagregados por género, ¿no? Porque ese fue uno de los grandes desafíos de este artículo. Así que fue una tarea difícil, definitivamente son pinceladas que necesitan profundizarse mucho más y que por eso pues un comienzo es tener esta discusión y llevarla más a fondo. Ahora podemos tener unos minutos también para hacer preguntas directas a Zaida y a Vanessa sobre el tema de migración, derecho a la alimentación y mujeres. Si quisieran tomar la palabra, son bienvenidas. Y luego, posterior a esto, vamos a tener una discusión más amplia. Así que, por favor, Alejandra. Vale, estaba mirando el chat. De momento no he visto preguntas concretas para Vanessa y Zaida. Vamos a esperar un poquito. Sí queríamos comentar que hemos visto que quedaban preguntas pendientes para Isa que podemos retomar. Creo que María José... Paola perdón. tiene pregunta para Zaida y Vanessa. Sí. Perdón, perdona. Vale. Tenemos encendido, vamos a encenderle el micrófono. Creo que lo podés encender vos misma, Paola, a ver si te escuchamos. ¿Listo? Ok. Sí, vale. Sí, bueno, no, en primer lugar decirles a Zaida y a Vanessa que muchas gracias por las reflexiones que hacen en este artículo. Era muy importante abordar el tema de migración en relación con el derecho a la alimentación desde una perspectiva feminista y creo que ustedes lo logran abordando diferentes esferas alrededor del tema de las múltiples violencias, del tema de ruralidad y lo urbano, del tema del cuidado, ¿no? Diferentes esferas. Y quisiera pues resaltar el análisis que hacen alrededor de cómo se transforma la dieta de las mujeres que migran de lo rural y urbano y empiezan a consumir productos comestibles ultraprocesados y que me parece muy relevante lo que evidencian ustedes allí porque hace parte de una pérdida de identidad, hace parte de una fractura, digamos, social, de una crisis alrededor del tema del derecho a la alimentación de las mismas mujeres y sobre todo porque evidencia la epidemia de la obesidad y sobrepeso, ¿no? Todo el tema de la malnutrición y cómo afecta la salud de ellas. Quisiera preguntarles cómo identificaron
esta transición, este hallazgo, tal vez uno lo piensa muy intuitivamente, con algunas entrevistas, tal vez conociendo algunos casos, pero me parece muy importante hacer una relevancia sobre ese cambio de dieta, que es una violación al derecho a la alimentación de las mujeres migrantes. Y finalmente, pensar también que las mujeres migran en relación a múltiples formas de daño o colapso climático, ¿no? Los impactos, las consecuencias de ese daño o colapso climático. Y es aquí también donde se evidencian algunas violencias alrededor del derecho a la alimentación con las mujeres que migran y reciben ayuda, de paquetes de ayuda de alimentos, de esas políticas de asistencia alimentaria, ¿no? Que también modifican las dietas de las mujeres y pierden sus costumbres y su cultura. Bueno, eso. Dale, Vanessa. Sí, Vamos a, perdón, disculpen compañeras, ¿quieren que recojamos otras preguntitas y ahí ya abrimos? Okay. Perfecto. Vemos que hay una compañera, una participante que levantó la mano, así que le vamos a encender el micrófono. Yajaira, Carolina, te voy a encender aquí para que hagas tu pregunta. Luego tenemos también una pregunta de Isa Álvarez, la panelista. Yajaira, a ver si... Hola, ¿pueden escucharme? Sí. Sí. Hola, Zaida. Hola, Yajaira. Hola, Isa también. Bueno, mi pregunta para Zaida y Vanessa con el tema de migración tan importante. Yo lo que quería consultar era cuántas mujeres ustedes entrevistaron para este artículo. Entiendo que eran de todo Centroamérica, o al menos entendí que era de Guatemala, Honduras, no sé si El Salvador. Y también cómo consideraron entrevistar a las mujeres que se quedan, porque esa era la otra, no solo las que van en la caravana de migrantes, sino cómo ustedes seleccionaron las mujeres que se quedan, a quiénes vamos a identificar para poder entrevistar para este artículo. Creo que nos toca tanto porque el tema de la caravana se ve como un todo, ¿no? Se ve como el mar de gente, pero todo, como todo, la familia, el hombre, los hijos, y olvidamos, siempre tendemos a obviar que las mujeres tenemos esas necesidades específicas. Y también el tema de las mujeres que se quedan como de las que se van, el riesgo que sufren de violencia sexual, de arriesgarse a ser violadas, no solo las que se van, también las que se quedan porque se sienten más vulnerables e indefensas. Entonces, un poco eso. Gracias, Yajaira. Gracias. Vale, le vamos a pasar la palabra a Isa y hay otra pregunta aquí en el chat que voy a leer después de la intervención de Isa Álvarez. A ver. Adelante, Isa. Vale. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Bueno, primero gracias por el artículo y por la exposición, ¿no? Porque me parece, bueno, un temazo, ¿no? Yo tenía, bueno, un comentario, ¿no? Al hilo también de todo lo que habéis contado, que es el reto y bueno, desde hace un tiempito, no solamente en Abya Yala, sino también en Europa, estamos pensando sobre esto porque hay países donde hay mucha migración y donde, como decís, migran también los hábitos de consumo, ¿no? Y cómo abordamos una transición hacia la agroecología con personas que acaban de migrar y que viven las marcas y ciertos productos comestibles como mecanismo de integración, ¿no? Yo creo que ese es un reto que se nos plantea bastante importante, tanto a nivel de consumo, pero también a nivel productivo, ¿no? Y luego tenía una pregunta que iba, mira, precisamente, como decía Yajaira, con los que se quedan, que es, bueno, este cambio de modelo de consumo de las personas que migran, ¿no? Que a su vez, bueno, mandan dinero a sus hogares y, bueno, pretenden cambiar también la vida y la calidad de vida de quienes se quedan. ¿Cómo influye, si tenéis algún dato, este cambio de hábitos se da también en las personas que se quedan? Es decir, de alguna manera las personas que se quedan
influenciadas por esto también ven esa forma de consumo como algo exitoso y cambian su manera de alimentarse. No sé si tenéis algún dato, pero me suscitaba curiosidad en qué medida las personas que no migran pero tienen esa relación son influenciadas también por esto. Muchas gracias. Compañeras, veo que van surgiendo más preguntas. Creo que es un tema que da para mucho. Solo preguntarle un poco a la compañera moderadora. Tenemos 2 preguntas más. ¿Recogemos ambas aún o no? Sí, yo creo que sí. Demos ambas y luego todavía tenemos tiempo. Luego las compañeras podrían contestar breve y luego ya tenemos los últimos minutos para tener la discusión general. Perfecto, vale. Entonces tenemos a Alejandra Guzmán Luna. Voy a leer la pregunta, pero también, como decíamos, las invitamos, si lo quieren decir directamente ustedes, pueden levantar la mano y les damos el micrófono. Aquí Alejandra Guzmán Luna agradece las presentaciones y pregunta, pensando en la migración, principalmente a Estados Unidos, ¿qué tanto la búsqueda de la alimentación de sus lugares de origen representa un vínculo que se busca mantener, sobre todo como una forma de expresión de la identidad propia y de educación para sus hijos e hijas, ¿no? Esa es la pregunta de Alejandra Guzmán. Y a ver, una más de Daniel Andino. Pregunta si dentro de la investigación se ha podido evidenciar cómo afecta al derecho a la alimentación el cambio de dieta para las niñas, hijas de las mujeres que migran, en el caso de las niñas que se van y las que se quedan. Y felicitaciones por el artículo. Vale, y el resto para luego. Sí, Zaida, ¿querés empezar o empiezo yo? Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, para que podamos tener una discusión más amplia también después, entonces sugeriría que traten de abordar las preguntas en 3 minutos, 4 minutos. Así podemos tener más tiempo para una discusión más amplia. Gracias. Si quieres empieza, Vanessa. Ok, perfecto. Bueno, primero decir que cuántas mujeres entrevistamos en Guatemala, en Honduras, en México, y cómo decidimos considerar a quienes se quedan. En realidad, para este artículo, que era un artículo muy pequeño, no hicimos ese trabajo de campo de entrevista. Sin embargo, todas las que participamos, tanto quienes redactamos el artículo, las autoras Andrea Galeano y yo, teníamos experiencias previas. Además, tuvimos un diálogo bastante intenso, sesiones largas de discusión con Alejandra, con Andrea Nuila, con Zaida, con Ana Isern, con Leti, desde México, y también tuvimos aportes externos. Es decir, que este artículo en realidad, más que la entrevista que nos hubiera encantado hacer, pero teníamos el tiempo como muy justo, fue un intercambio de saberes previos entre nosotras. Es decir, todas habíamos hecho trabajo de campo, todas tuvimos oportunidad de platicar con mujeres que nos contaban sus propias experiencias, y este ejercicio de redactar el artículo era rescatar esas experiencias de la voz de todas las que nos involucramos en este artículo, y también hacer el ejercicio de revisión bibliográfica. Eso por un lado, y quisiera amarrar también cómo nos dimos cuenta, digamos, de ese cambio de dieta. Es decir, nos damos cuenta porque cada una de las que participamos en este ejercicio de reflexión colectiva tenemos trabajo previo y especializaciones en ciertas áreas. Es decir, son temas que habíamos estado trabajando quizás por separado y que no habíamos logrado hacer estas reflexiones y estas conexiones entre la migración, entre cómo al elevar el poder adquisitivo hay un cambio, digamos, también en los patrones de consumo de las personas que se quedan. Preguntaban, digamos, si esa relación que influye, digamos, a los que se quedan en el consumo de alimentos. Entonces, vimos que tanto la bibliografía como nuestras experiencias nos mostraban que a mayor consumo, pues efectivamente las familias que reciben remesa tienen otro poder adquisitivo, y en la medida en que en el imaginario social un producto empacado, un producto ultraprocesado, que generalmente es más caro que un alimento tradicional,
se mantiene la idea de que es un producto que refleja el éxito de la persona que migra a la ciudad o que migra a otro país, empieza a haber un mayor consumo de estos alimentos en las familias que se quedan. O sea, sí también hay un impacto en este patrón de consumo. La verdad es que el artículo da para profundizar en varios temas, sin embargo es un artículo bastante pequeño. También mencionamos en el artículo, no en la presentación, pero sí en el artículo, que las personas que migran también tienen esta nostalgia y uno de los elementos identitarios que mantienen a donde se van a los países de destino es mantener su dieta. Entonces vemos que también hay ejercicios de estas redes de paisanos, de comunitarios que buscan sus productos nativos como también una forma de mantener la identidad y como una forma de acceder a esos productos de nostalgia que nos conectan con nuestro territorio y también con nuestra familia. Yo por ahí lo dejaría para que demos chance al debate más amplio. Solo decirle, bueno, a las personas que consultaban respecto a cómo indagamos también, bueno, nosotras estamos directamente en los territorios trabajando el tema de derecho humano a alimentación, soberanía alimentaria, de hace un buen tiempo, y hemos monitoreado a través de proyectos específicos el nivel de consumo y de autoconsumo de productos que tiene la gente. Y es curioso ver que la mayoría de las personas que tienen sus familiares en Estados Unidos, una forma como de consentirte, ¿verdad?, de tu pariente que está en Estados Unidos es mandarte la remesa para que vayas a la comida rápida. También el otro monitoreo que hemos hecho, sobre todo en Honduras y Guatemala, y Ana Irsen nos proporcionó mucha información también porque trabajamos más o menos la misma línea, es la invasión terrible que hay aquí de comidas rápidas y todos los beneficios fiscales que existen o condiciones para que esas proliferen versus a las imposiciones fiscales que tienen los negocios diferentes a las comidas rápidas, que promueven otro tipo de alimentación. El tema también de cómo la forma de producir los alimentos es apoyada desde los estados o de los gobiernos, usando los bonos tecnológicos que están cargados de pesticidas, semillas transgénicas, y que invalida las acciones por la agroecología, ¿verdad?, que es una manera limpia de producción de alimentos y de sistemas alimentarios sostenibles. Donde no hay mucha oportunidad para que este tipo de alimentación compita con la otra alimentación perversa que se promueve en los países. Sí es importante que nos dediquemos a monitorear de manera más científica cómo ha sido esto del consumo. Estamos intentando en el próximo año realizar este tipo de esfuerzos como una apuesta de FIAN Honduras y de BCF Justicia Alimentaria, tener más, precisar datos de manera más científica y poder tener este tipo de análisis que arrojen evidencia para procesos de incidencia en nuestros países. Muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a las demás compañeras, bueno, quiero darle las gracias a Vanessa, a Zaida, a Isa, a Paola por estar acá con nosotras. No estoy cerrando el webinario, solo estoy diciendo que los aportes han sido valiosos. Una de las cosas más importantes que me parece que queda como lección de todo este proceso del observatorio es que las mujeres necesitamos tener más espacios de discusión, necesitamos discutir más sobre qué tipo de sistema alimentario nosotras estamos queriendo implementar, y yo creo que esas reflexiones son importantes porque nos permiten repensar la alimentación, nos permite repensar la lucha colectiva, hasta cierto punto nos permite repensar el feminismo, y creo que hay desafíos muy concretos que han resaltado las tres, bueno, y Paola también, además de las preguntas de las demás compañeras,
el desafío concreto de existir en la realidad, de que existan datos que representen o reflejen las experiencias de las mujeres, el reto de poder discutir, tener espacios donde estamos discutiendo estos temas, un poco pasar de la victimización a poder resaltar esos roles de lucha que adoptan las mujeres también, y hacer los vínculos entre todas estas diferentes temáticas. Isa ya lo decía, es importante que todas las voces sean escuchadas, pero eso pasa también porque reformemos nuestros propios movimientos, nuestras propias organizaciones para poder permitir que exista ese espacio, ¿no? Entonces, nos faltó mucho todavía por cubrir. Ayer tuvimos el webinario en inglés, donde tuvimos la participación de una compañera que compartió su artículo sobre cómo vivía el derecho a la alimentación o la lucha por la soberanía alimentaria desde una perspectiva LGTBI. Y bueno, ahí ella resaltó cómo nos hacía falta desde nuestro análisis, inclusive nosotras las compañeras con las que estuvimos discutiendo el contenido del observatorio, pues cometimos algunos errores que es importante para la reflexión interna constante, ¿no? Entonces, pienso que sería bueno abrir la discusión un poco en esa línea de estos 3 mensajes del observatorio, no solo la violencia y cómo lo sufrimos, sino cómo nos estamos repensando y qué luchas estamos emprendiendo, qué luchas faltan, quiénes faltan en esta discusión, además. Gracias. Alejandra. Sí. Había unas preguntas pendientes antes, después de la intervención de Isa, y algunas otras que surgieron ahora, también directamente para Vanessa y Zaida. Sugiero que ahora podemos encender también las cámaras, si funciona todo bien, y no sufre mucho la calidad del internet, también de Isa y Paola, y así ya nos vemos todas las caras y podemos interactuar. A ver, Paola, si querés también, a ver si nos funciona bien ahora también tu sonido y la cámara. Perfecto. Bueno, de momento parece que todo bien. A ver, teníamos a María Josefina con una pregunta más al comienzo, después de la intervención de Isa, que creo que también podría ser algo sobre lo que las otras compañeras también podrían comentar. Segundito. Preguntaba María Josefina, ¿cómo impulsar transformaciones feministas en instancias de cooperación internacional o de Naciones Unidas que abiertamente no suman un posicionamiento político feminista? Creo que en parte ya una pregunta anterior había ido un poco a la línea de esto y los desafíos que se enfrentan, por ejemplo, las compañeras en Roma, en las negociaciones en torno a la alimentación en la FAO y en el Comité de Seguridad Alimentaria. Esa era una, las pregunto y luego pueden ir respondiendo. Teníamos, más que una pregunta, era un comentario de Carmen Antuna, pero creo que es muy pertinente en línea de lo que comentaban las compañeras sobre la falta de datos y desagregados, ¿no? Y la invisibilización de las mujeres en todo esto. Más que una pregunta, Carmen decía más bien una propuesta, ¿no? Que cómo podemos ayudar a recabar información e ir generando estadísticas, ¿no? Porque ella decía que en su trabajo, por ejemplo, el año pasado estuvieron apoyando a migrantes que llegaron a la Ciudad de México y que podrían haber aplicado encuestas y que también tienen contactos con redes de inmigrantes en Estados Unidos y que también podrían aplicar encuestas para ir generando datos. Creo que esta es una propuesta más concreta de lo que hace Carmen, que me parecía importante leer porque van saliendo ideas. Y finalmente había levantado la mano Carolina Merlo. Carolina, si todavía es pertinente tu pregunta, te podemos encender el micrófono y ahí ya abrimos para una última ronda. Y más allá de estas preguntas, compañeras, ahora creo que es un momento en el que pueden tener el debate. A ver, un segundito que vamos a encontrarla a Carolina Merlo. Aquí, Carolina, te voy a encender el micrófono. A ver si te escuchamos. Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas compañeras del mundo y compañeros. Este conversatorio que tenemos está muy interesantísimo y quería plantear un aspecto que creo que sería importante también retomar desde cualquier punto de vista,
y es la manutención, ¿verdad? El derecho a la manutención desde la migración y desde todos los lugares donde nosotros estamos, encontramos la cantidad de mujeres madres solteras, ¿verdad? A las cuales el Estado no les concede el derecho de la manutención de sus niñas y de sus niños. Y muchos de los casos, que la mayoría también son rurales, aunque también el urbano no queda fuera o la periferia, no tienen los medios, aunque las universidades, en el caso de Vanessa y Zaida, saben que las universidades en Honduras también apoyan con los estudiantes, ¿verdad? Pero en realidad nuestras mujeres del área rural no tienen ese acceso. Entonces, si las personas también se van y migran y la persona que queda, los niños y las niñas también quedan desprotegidos en la parte de su manutención, por ende la alimentación vuelve a quedar en precariedad para ellos. Así que creo que es un tema que me parece importante para retomarlo en todos nuestros análisis. Gracias, compañeras, y felicidades. Gracias, Carolina. Veo una última personita una persona que está levantando la manito, por eso el sustantivo. Veo un compañero, me alegra también. Así que vamos a darle la palabra a Rolando Lemus y ahí ya, si les parece, de momento lo dejamos ahí para una primera ronda. Hola, compañero de Guatemala, Rolando. A ver si te escuchamos. Un gusto saludarte. Ay, no. A ver. Ahora, a ver, Sí. Rolando. Sí, perfecto. Hola, Rolando. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que interesante el debate y toda la información generada. Nosotros hemos estado luchando también con procesos interesantes de soberanía alimentaria, toda la defensa de los bienes naturales que ustedes lo mencionaban también, que han sido violentados y han sido indiscriminadamente utilizados por la gran industria y que de alguna manera afecta en general, definitivamente, pero que se ve más en la vulnerabilidad que se va teniendo en las compañeras en el campo y en el trabajo desarrollado. Yo pues quisiera, digamos, dejar dos cositas. Una, creo que es interesante que nosotros como organizaciones, como personas que estamos apoyando, acompañando procesos, creo que es interesante que abordemos temas importantes como el tema de la agroecología, digamos, porque si bien es cierto, hemos logrado ir peleando espacios, hemos ido logrando pelear recursos, obtener el tema tierra, obtener el agua, defender todo esto, pero el problema es que en el tema del derecho a la alimentación, los grupos campesinos o las familias campesinas que han logrado obtener estos bienes continúan reproduciendo la práctica finquera, digamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos tierras que han sido peleadas, logradas, digamos, a través del Fondo de Tierra, y el problema es que si no acompañamos estos procesos, los compañeros y las compañeras continúan produciendo el monocultivo de café, el monocultivo de banano, todo lo venden, pero lamentablemente todo lo compran. Y es que el problema es ahí porque ahí entonces cuando se compra, entonces ahí se va básicamente a los supermercados, a la comida rápida. Entonces, porque no fomentamos el tema de la agroecología, el tema de soberanía alimentaria, el tema de la diversificación productiva. Entonces ese es al menos lo que hemos venido trabajando y es uno de los primeros problemas que vemos encontrando. Lo otro, un segundo cuestión que yo veo también es la importancia de los logros y las luchas que campesinos y campesinas hemos tenido, digamos, y que de alguna manera, si bien es cierto, en el caso de Honduras y Guatemala, los gobiernos no premian o no le dan esa vista, digamos, al campesinado, creo que hay logros interesantes que hemos tenido, por ejemplo, con el derecho, por ejemplo, la declaración de los derechos de los campesinos y el tema básicamente que ahora reconocen la agroecología como un espacio o como un mecanismo, digamos, de lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, lo reconocen como tal,
Entonces creo que son instrumentos importantes que nosotros deberíamos de tener presentes para continuar en estos procesos. Nada más, eso es lo que quisiera aportar y agradecerles enormemente por todo este aporte y por toda esta información que ahora tenemos. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Bueno, Andrea, te dejo que sigas. Yo voy a apagar mi camarita y ahora las compañeras tienen mucho para reaccionar. Sí, por favor, compañeras, que estamos ya corriendo con el tiempo, así que por favor. Bueno, respecto a las preguntas que se realizaron hace un ratito, lo que decía Carmen, desgraciadamente los sistemas de protección social de nuestros países son muy precarios, ¿verdad? Y cada vez están sometidos a más reajustes y reajustes y reajustes. No se ha visto, el Estado no asume tampoco la responsabilidad de proteger a la niñez y a la juventud, más bien la criminaliza. Es muy difícil que el Estado asuma esa parte de la manutención que decía Carmen. Es un reto que tenemos también que plantearlo desde los derechos económicos, sociales y culturales, que el Estado asuma ese rol y es un elemento importante que ella brinda. También hace falta esa plática colectiva de cómo vamos a conectar esas realidades, cómo vamos a demostrar esas realidades y la propuesta que ella hace de que nos reta a todas nosotras, las que estamos en esta discusión, porque también participamos en otros espacios donde pretendemos construir esas herramientas para poder obtener esa información que permita hacerlo, demostrarlo. Lo que decía Carolina, que los niños no tienen acceso a los medios, las niñas y los niños, que las mujeres tampoco, para alimentarse. Todavía no, como no hemos podido lograr la justiciabilidad de ese derecho en nuestros países, todavía tenemos que seguir como construyendo esa exigibilidad y esa justiciabilidad del derecho a la alimentación. Respecto a lo que dice Rolando, desgraciadamente la construcción las luchas campesinas que se han dado en el país siempre han sido en función de la visión política y económica muy patriarcal, muy masculina. Por eso es que la recuperación de la tierra, el acceso a los recursos, no toma realmente la visión de las mujeres y van a seguir reproduciendo esos roles de producción para el sistema, ¿verdad? Y no van a hacer ese cambio que tanto se promueve y el que da fuerza y sentido al derecho humano a la alimentación, a la soberanía alimentaria. Es una discusión que he participado y se ha mantenido en las organizaciones campesinas y definitivamente necesita que se siga manteniendo. Ha sido muy grande la resistencia que las organizaciones y los liderazgos manifiestan para poder hacer ese cambio que es urgente por el tema de cambio climático y por el riesgo alimentario de las comunidades. Y luego decir que la Declaración de los Derechos Campesinos y de otras personas que habitan y trabajan en las zonas rurales, para nosotras representa como una ventana para poner en discusión todos estos elementos que ustedes han tirado ahorita en el foro. Esa parte quería decir. Gracias, compañeras. Y tenemos 2 minutos máximos por participación, así que les pido que tengan en mente a sus compañeras de al lado y usen bien el tiempo. Así que, Vanessa. Sí. Primero agradecer este espacio y ya voy a aprovechar de una vez para irme despidiendo. 2 cosas puntuales, y es que se me quedó la intervención de Isa, cómo abordamos la transición en la migración hacia la agroecología, y aquí voy a amarrar un poquito con lo que decía Rolando Lemus, es decir, las personas migrantes en general su primera dificultad es el acceso a la tierra, digamos, a los medios para hacer posible, digamos, sistemas agroecológicos en sus lugares de destino.
Y por otro lado, también esa es una de las causas estructurales de la migración, digamos, el acceso a los recursos productivos y también a la tierra. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que como es mi país, me sé los datos, pero creo que son muy similares para América Latina. En Guatemala, por ejemplo, el 2% de propietarios tiene el 57% de la tierra productiva, mientras que el 92% de productores de subsistencia, de infrasubsistencia o productores pequeños ocupan el 22% de la tierra. Esa distribución de los recursos también es un factor a tomar en cuenta, tanto como causa estructural de la migración y como para garantizar el derecho a la alimentación. Es decir, no podríamos estar pensando en sistemas agroecológicos cuando la gente no tiene acceso a estos recursos primordiales, digamos, como serían la tierra y acceso a otros activos productivos. Con esto cerraría. Sé que todos los temas dan para profundizar muchísimo más, y este primer ejercicio de conectar migración con el derecho humano a la alimentación, a una nutrición adecuada, pues es eso, un primer ejercicio que nos da para profundizar bastante más. Agradecer el espacio, agradecer pues, la posibilidad de colaborar con este ejercicio colectivo, agradecer a las compañeras y a las personas que nos acompañaron en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Isa. Sí, gracias. Voy a aprovechar los 2 minutos, a ver si soy capaz de contestar y meter alguna reflexión pequeñita que se me estaba viniendo, ¿no? Bueno, alguien preguntaba el tema de cómo meter, bueno, el tema de la transformación feminista en instancias que no lo asumen, insistiendo. O sea, yo creo que no hay más manera que insistir y sobre todo no ser las conciliadoras que siempre acaban cediendo, ¿no? O sea, porque es que siempre acabamos, eso es algo que repetimos, ¿no? Porque a veces incluso hay negociaciones de documentos o procesos que están a punto de bloquearse y siempre este tema puede ser porque hay mucha resistencia en ello y siempre, no siempre, pero muchas veces somos nosotras las que, bueno, venga, pues porque incluso a veces, bueno, compañeros, ¿no? Lo ven como un accesorio, un poco a eso me refería yo antes. Yo creo que es insistir y sobre todo insistir en el tema de la indivisibilidad. O sea, no se puede separar del resto de cosas que se quieren transformar. O sea, no hay opción. Esto no es una optativa, es una asignatura obligatoria. Entonces, si se quiere pasar por la transformación, hay que asumir el lote completo, ¿no? No me vale que esto no lo agarro. Cuando se habla del tema de las estadísticas y demás, yo creo que es muy importante el tema de los datos, pero creo que también, y esto ya lo digo desde mi pata investigadora, creo que tenemos que ver también cómo hacemos eso, ¿no? Y cuidado y que la gente que aparezca en esos datos sea sujeto y no objeto, ¿no? De las investigaciones y de las estadísticas. Y creo que esto, o sea, supongo que todas estamos pensando en que esto sea así, pero me parece que es algo a destacar porque luego, bueno, hay mucha, desde la academia, ¿no? Hay mucha buena intención, pero que luego, bueno, hasta qué punto se tiene en cuenta las personas protagonistas, ¿no? Y a quién ponemos en el centro de esos datos. Y bueno, yo quería acabar diciendo que para mí, o sea, todo lo que hemos hablado, ¿no? Tiene como varios elementos, bueno, tiene muchos elementos comunes, ¿no? Pero uno sobre todo que creo que es importante insistir y que nada de lo que estamos diciendo se elige. O sea, el tema de la migración, el tema del consumo, el tema de envenenarnos todos los días, ¿no? Y digo esto porque luego cuando pides políticas públicas, muchas veces dicen, no, pero si nosotras queremos hacer políticas públicas, pero los gobiernos nos dicen, pero ustedes quieren comer comida basura, ¿no? Si ustedes hacen malas elecciones o poner a las mujeres como personas a educar para tomar buenas decisiones en los hogares, como si fuéramos tontas y no supiéramos lo que es un buen alimento, o incluso vender, porque eso nos ha pasado en algún documento en el Comité de Seguridad Alimentaria, querer vendernos la migración como algo súper positivo, ¿no? Que puede serlo en algunos casos, pero no hay mucha gente que decida, y más hoy con todos los desplazados climáticos y los conflictos y las guerras y todo de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que al final creo que hay que insistir mucho en esto, o sea, que lo que estamos pidiendo es el derecho a decidir y la soberanía, o sea, y que todas las soberanías se alimentan entre sí. Y mil gracias por el ratito de compartir.
Muchísimas gracias. Y Paola, compañera, te doy la palabra. Listo. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar mis 2 minutos. Bueno, referirme sobre el tema de las negociaciones que se hacen con otras organizaciones. Creo que ahí es muy importante reflexionar sobre uno de los elementos comunes de este número del observatorio, y es la relevancia de las alianzas estratégicas intersectoriales desde una mirada también interseccional. En los artículos permanentemente hay un mensaje esperanzador sobre la unidad, sobre cómo hacer colectiva la lucha, las resistencias. Hay unos ejemplos bellísimos con las mujeres kurdas, con las mujeres brasileras de la Marcha de las Margaritas, y creo que son esas experiencias que nos permiten generar unas alianzas estratégicas para tener mucho cuidado a la hora de negociar y de no permitir la instrumentalización de las mujeres en esas políticas públicas de régimen corporativo alimentario, ¿no? Y creo que allí es muy importante tener mucho cuidado con las narrativas también que se generan alrededor de esa democratización y apertura de los espacios a nivel de incidencia política alrededor del tema alimentario, como lo comentábamos, el tema de ese concepto de las múltiples partes interesadas que se hace tan democratizador y pone a las mujeres en ese escenario, las mujeres rurales, pero bueno, hasta dónde realmente el rol de las mujeres allí como sujetas de derecho, como objeto, como decía Isa, y el tema de la instrumentalización y mercantilización de las mujeres alrededor del tema alimentario es un tema supremamente difícil, pero importante, relevante, y tener cuidado, y para eso generar las alianzas entre nosotras. Segundo, frente al tema de los datos desagregados, me parece que sí es importante pararnos desde una perspectiva lejos de lineal y cartesiana. Precisamente uno de los artículos del observatorio nos pone en un marco emancipatorio alrededor de la decolonialidad, de los estudios nuevos que emergen sobre todo en América Latina y que son tan potenciales alrededor del reconocimiento y los saberes de nosotras, y creo que eso hace parte de mostrar otras formas de investigación más horizontales desde las comunidades, esos datos estadísticos, digamos, bueno, que representan cifras o personas, seres humanos o números. Entonces, creo que ahí es importante también poder aperturar otras formas de investigación. Y alrededor de, bueno, la Declaración de los Derechos de Campesino y otros instrumentos, creo que sí es importante generar unos escenarios desde lo local, nacional, que puedan adoptar y recoger esos instrumentos que han sido parte de las luchas globales de las organizaciones de mujeres. También poder empoderar, digamos, incidir mucho más en los documentos de derechos humanos a nivel local, pero también a nivel internacional, y eso hace parte de la movilización y la visibilización de nosotras como mujeres en el marco del derecho a la alimentación. Finalmente, para cerrar, quisiera pensarnos a futuro qué queda, cómo hacemos la ruta de acción, ¿no? Y los temas que quedan aún en debate, que son muchísimos. Uno de esos temas es todo el tema de tecnologías, el tema de la digitalización y cómo las mujeres están ahí inmersas y cómo hacemos para hacer resistencia y defensa de nuestro derecho a la alimentación. Muchísimas gracias por este espacio y por este seminario, a Ale y a Andrea y a todos los compañeros. Bueno, entonces, con esto, antes de darle la palabra a Alejandra para que finalice la sesión, quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros, con nosotras. Pienso en esta cita de Silvia Federici, feminista italiana, que siempre dice, bueno, revolución punto cero, tocar el sistema es en realidad tocar la mujer, y tocar la mujer es tocar la roca del sistema. Y me parece que pues
Esta es una bonita y muy buena y rica discusión. Invito a todas las personas que están con nosotras que nos escriban también. Hay mucho trabajo por hacer. El observatorio está en línea. Alejandra ya hablará más sobre eso, pero las discusiones, pues, hay que seguirlas. Y muchísimas gracias a todas. Bueno, muchas gracias también de mi parte y de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que fue un debate muy interesante, nos daba para muchos y muchas horas. En ese sentido, decir que por suerte este es un seminario que es parte de una serie y que esperamos que va a haber otras sesiones próximamente en torno a los derechos de las mujeres. Tentativamente tenemos planeado un seminario para febrero en cooperación con CLAD en Arrow, en torno a la violencia y el derecho a la alimentación. Así que escucharán próximamente de nosotros. En ese sentido, para quedarse bien actualizadas y actualizados, si les interesan estos temas, si nos siguen en Facebook y Twitter, se van a enterar más fácilmente de lo que se viene. Y obviamente invitarlos a todos a mirar el observatorio que está en la página web y el suplemento que mencionó Andrea y que me faltó a mí también mencionar, que también tiene imágenes, infografías y demás. También es una herramienta interesante. Y bueno, como decíamos al comienzo, este seminario ha sido grabado y lo van a poder acceder en el canal de YouTube de FIEN Internacional. Lo comentamos porque en los seminarios en inglés y portugués nos llegaron muchos correos, luego se van a compartir y si es el caso, van a estar disponibles a más tardar la semana que viene y van a recibir un correo sobre esto. Sin más, otra vez, muchísimas gracias a las compañeras, a todas y todos los participantes por esta rica discusión. Esperamos seguir en contacto a través de redes sociales y de otras maneras y quizás cruzarnos más adelante. Y bueno, en nombre de FIEN Internacional y la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación, muchísimas gracias. Y a la compañera moderadora, Andrea. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Adiós, compañeras.